buen día. Bueno, una serie de episodios, algunos de los que comentaban ustedes recién antes de ir al corte, ponen nuevamente en el centro de la escena a la relación que tiene el poder político con la justicia. Y más que relación, yo diría la manipulación que hace el poder político de la justicia, del poder judicial, y la manera en que, por cierto, el poder judicial en muchos casos acepta esta manipulación. Empezando por un caso, el de que es muy polémico, muy controversial, que tiene ribetes hasta casi diría escandalosos, el de el juez Ollarvide, un juez federal que ha tenido siempre muy buena relación con el poder, que siempre ha estado en el ojo de la tormenta, pero que ha tenido una línea consecuente, digamos. Siempre falla a favor del poder, sea menemista, radical, en este caso kirchnerista y demás. Siempre sus fallos van en sintonía con lo que quiere el poder. Bueno, ahora le ha recaído una nueva causa que complica al gobierno nacional, la denuncia por amenazas, por violencia de una despachante de aduana contra el secretario de Comercio Interior y Exterior, Guillermo Moreno. Y en este caso hubo ayer una protesta frente justamente a la casa de Ollarvide, que salió a aclarar en los últimos días uno de los tantos episodios que lo involucran, como el caso del anillo. ¿Que lo alquiló, dijo? Es tan grave alquilarlo como comprarlo. Porque si lo compró... Peor todavía. Porque si lo compró, no tiene forma de justificar que con los ingresos de juez puede tener una capacidad de ahorro de esa naturaleza, por un lado. Ahora, si lo alquiló, va en contra del decoro mínimo de un magistrado, que tiene que gastar también una gran cantidad de dinero para tener un elemento de ostentación. Ahora, si Ollarvide fuese un juez verdaderamente independiente, a nadie le importaría si compró un anillo o no compró un anillo. No digo que... No, sí. Importaría, porque si no está de acuerdo con los ingresos, habría un elemento... No digo en lo formal, digo que no le hubiésemos prestado tanta atención, quizá. Lo que pasa es que Ollarvide es una suma de cosas. Entre la suma de cosas es, las causas más importantes del gobierno caen en Ollarvide, contra el gobierno, donde están involucrados gente... Caen y se archivan en Ollarvide. Sí, sí. Y además de todo eso, aparece el tema del anillo, que ahora a mí la explicación que da de que lo alquila me parece... Sí, sí, es tan escandaloso una cosa como la otra, comprarlo como alquilarlo, ¿no? Y en esto me parece que hay un elemento muy interesante para el análisis, que tiene que ver con cierto maquillaje que se hace a veces de ciertas políticas, no solo en el ámbito de la relación con el Poder Judicial, en numerosos casos, para presentar una cosa que en realidad no es. El gobierno se adjudica, el gobierno de los Kirchner se adjudica como el gran mérito haber renovado la Corte Suprema de Justicia y haber generado, después de la escandalosa Corte Suprema que tenía el menemismo, una corte con más prestigio, con un poco más de independencia, con cierto nivel académico e intelectual. Y es cierto, esto lo hizo, pero a la par que hacía esto, fue generando, en la justicia, en los fallos de primera y segunda instancia, una justicia absolutamente adicta, o porque la compró de alguna manera, o porque generó a través de la mayoría que tiene en el Consejo de la Magistratura, casi un sistema de terror hacia los magistrados, que el juez que sabe que falla en contra del gobierno termina yéndose de su cargo. Por lo tanto, aquella imagen de la Corte Suprema de Justicia independiente, con prestigio académico y demás, queda absolutamente diluida cuando en todos los fallos de primera y segunda instancia las causas van siendo archivadas y cajoneadas con jueces como Ollarvide y como tantos más. Pero hay otros elementos que decíamos tienen que ver con la utilización del poder político hacia la justicia. En el acto que participó ayer de la Sota, que obviamente más allá de la reivindicación de esclarecer el crimen de Rucci, tiene que ver con un posicionamiento político, porque de hecho el año pasado, como ser, no se hizo una marcha de esta naturaleza, ni se hizo el año pasado ni demás, sino que simplemente hay sectores del peronismo que coinciden en su rechazo al gobierno nacional, se unen y generan este acto político. Pero decíamos, en esa reivindicación de la Sota dijo una cosa, que él había estado siempre en contra de la obediencia debida del punto final. Estuvimos repasando algunas expresiones de la Sota en los 90. Primero que no le encontramos alguna textualmente condenatoria de la obediencia debida del punto final, pero sí encontramos algunas que hablaba de la necesidad de pacificar, de calmar los espíritus, de cerrar las heridas del pasado, y ya como gobernador en su momento tuvo algunas frases en ese sentido de la necesidad de no seguir
investigando con lo que fueron los crímenes de la dictadura. Por lo tanto, hay una clara utilización política y una necesidad de mostrar que uno viene por una senda que no venía transitando. Y me parece que estos cambios tienen que ver con la conveniencia. Y el último hecho, que también está vinculado con la justicia, con una cosa mucho más actual, es la denuncia que hace el kirchnerismo en el Gobierno Nacional, en el Congreso Nacional, sobre el caso de Facundo Rivera Alegre, el conocido como el Rubio del Pasaje, un caso que genera mucha preocupación en el gobierno porque hay una mezcla de componentes que aparentemente es vinculados con el narcotráfico, una cosa muy pesada. Pero es cierto, el kirchnerismo lo hace por la necesidad o por la convicción de que en Córdoba haya justicia, no haya desaparecidos, o por la necesidad, porque De la Sota está parado en la vereda de enfrente y para generarle un elemento de molestia al gobernador. Sí, pero una respuesta muy fácil de decir, ¿y qué hizo con Jorge Julio López? Un desaparecido en la democracia durante su propio gobierno. O sea, desaparece este chico en Córdoba. La principal sospecha recae sobre policías de Córdoba, porque esa al menos es la hipótesis de la familia. Una policía de Córdoba que ya tiene algunas máculas respecto a sus actuaciones con el narcotráfico. Hay que recordar los últimos juicios que juzgaron a cabecillas narco y que por complicidad policial fueron sobreseídos. De manera tal de que si hay algún costo político a pagar, lo paga el gobernador de Córdoba, entonces plantea una demanda en el Congreso de la Nación. Pero por otro lado no plantea la misma demanda cuando son ellos los que tienen que investigar y los que están en el ojo de la tormenta con la desaparición de Jorge Julio López, que por caso es un caso tan grave como el de Chico Rivera, es el apellido. Sí, ¿no? Sí, Rivera Alegre. En definitiva, estos elementos, solamente estas pequeñas muestras, sirve como elemento que nos permite concluir que hay una manipulación del poder político de la justicia. Primero, para lograr impunidad. No hay casi fallos de los magistrados que comprometan al poder político cuando están ejerciéndolo. Menos de Ollarvide. Y bueno, habría que ver por casa cuántos antecedentes tenemos, pero en Córdoba no hay. En Córdoba no hubo nunca condena, al menos del regreso de la democracia para acá, nunca hubo una condena a una persona que estuviera en el poder en el momento. Cuando perdió el poder, sí, ahí pueden haber sido implacables. Me parece que Pompas ya había dejado el gobierno. Angelos había dejado el gobierno. Sí, Angelos había dejado el gobierno. Ya estaba en el banquillo de los acusados. Sí, señor. Sí, ya era la gestión de Mestre y había una intención, del gobierno de Mestre de generar esta marcha. No, cuando lo condenaron sí, pero me parece que el proceso... Bueno, no importa. Pero ya se ha echado del gobierno, sí. ya lo había despedido Angelos. Así que siempre cuando... La investigación siempre empieza cuando el funcionario cayó en desgracia. Cuando tiene poder... Bueno, Roberto, ¿nos vamos? Nos vamos. Hasta mañana, nos encontramos mañana.